Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV. Bienvenidos a Pastor Pepe desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Este programa es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este programa, te ofrecemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. Yo quisiera que abramos nuestras Biblias si fueran tan amables. En la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 18. Dice así la palabra: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, reconocemos que solamente por el poder de tu Santo Espíritu, vivificando tu gloriosa palabra, es la que puede hablar a nuestros corazones, la que nos puede desafiar, la que puede establecerse en nuestras vidas. Y de esta manera te pedimos que tú unjas los labios de tu siervo en este momento, Señor, mientras proclamo las inescrutables riquezas de tu gracia por medio de tu palabra, en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Así que la realidad que queremos traer con este pasaje en Filipenses es, y eso en manera de pregunta, ¿cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu sentir, oh iglesia del Señor, como cuerpo redimido por la sangre de Cristo Jesús? Y queremos considerar
en este pasaje, pero usando el marco de Romanos capítulo 11, 36, que no lo tienen que buscar, pero lo verán en sus pantallas, y dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él, por Él y para Él. Y en el marco de ese versículo vamos a considerar este pasaje que leímos en Filipenses, tres aspectos. Primero, lo que tiene que ver con el origen. Segundo, lo que tiene que ver con el medio. Y tercero, lo que tiene que ver con la meta, el objetivo, la finalidad. ¿Por qué? Y es que en el capítulo 2 de Filipenses, Pablo habla y exhorta bajo una premisa, partiendo de una premisa, de un fundamento que se encuentra en realidad en el capítulo anterior. En Filipenses 1:29 específicamente. Notemos que el pasaje que acabamos de leer comienza con la frase por tanto. Y ese por tanto es un indicativo de algo que ocurrió antes. ¿Qué fue lo que ocurrió antes? Si vemos un poco antes, en Filipenses capítulo 1:29, aquí Pablo le está diciendo, le está afirmando a la iglesia en Filipenses, en Filipo, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. A vosotros os es concedido a causa de Cristo. Está la acción de Dios, está el propósito de Dios, o el motivo, la razón, motivo, razón, causa o circunstancia, que es la causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Os es concedido, que significa que nos ha sido otorgado, nos ha sido dado por admisión, porque Dios en su soberana voluntad le plujo. ¿Por qué motivo? Por la causa de Cristo. ¿Qué nos ha sido dado? ¿Qué te ha sido dado a ti? Porque ahora lo apropiamos aquí, no solamente a la iglesia Apóstol de Esperanza, sino a la iglesia redimida por la sangre de Cristo Jesús, que se encuentra por toda la faz de la tierra, la facultad de creer y de padecer por Cristo. ¿Cuántos de ustedes lo creen así? ¿Cuántos de ustedes lo reciben así? Que te ha sido don de Dios en tu vida, la facultad de creer y de padecer por Jesucristo. Decíamos que todo esto parte de un llamamiento primordial a nuestras vidas. ¿Y saben cuál es el llamamiento primordial a todas nuestras vidas? Nuestro llamamiento primordial es a Él mismo. Dios nos desea traer a Él, y tiene que ver con la salvación, la obra que Jesús llevó a cabo mediante su muerte, su resurrección, su ascensión, es suficiente para satisfacer el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Y de ahí el llamado a Él. Porque de tal manera amó Dios. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Pero esa obra que es suficiente, y quiero enfatizar en la suficiencia de la obra que Jesús ejecutó, o el sacrificio, como habla el autor de Hebreos, una vez y para siempre fuimos perfeccionados por medio del sacrificio de Cristo Jesús, suficiente para satisfacer la justicia de Dios por el pecado, para que todos seamos reconciliados, pero es efectiva en aquel o aquella que recibe y cree que la obra de Jesús, esa obra que hemos mencionado de Jesús, es suficiente para nuestra salvación. Es efectiva cuando nosotros creemos que la obra que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario lo hizo por mí. Y yo lo recibo en mi corazón. Y yo lo atesoro en mi corazón. Y yo, entonces, desde ese momento, mi vida ya no es la misma. Y ese es el llamado principal. De manera que todos nosotros hemos sido llamados a Él. Y Él nos ha dado la facultad de creer y padecer por Él. Por medio de la palabra, la exposición de la palabra. Salmo 119 dice que la exposición de tus palabras alumbra. El mismo Salmo 119 dice que tu palabra guardaré para no pecar contra ti.
El mismo, en la Escritura nos dice que la fe, más adelante en el Nuevo Testamento dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando usted está expuesto a la palabra de Dios, a la pureza de la palabra de Dios, esa palabra, el Espíritu Santo, que es quien vivifica esa palabra en nuestras vidas, se establece en nuestras vidas, entonces causa fe. Y convence y cautiva nuestros corazones para que nosotros podamos confiar en nuestra vida al conocimiento salvador de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos de ustedes somos participantes del llamamiento celestial? Dicen Hebreos, en Cristo Jesús. Por eso que decimos que la salvación le pertenece a Dios. Eso me habla a mí de la soberanía de Dios sobre nuestra propia salvación. La pregunta que tenemos que hacerte es la siguiente: ¿cuál es tu causa? A vosotros os ha sido concedido por la causa de Cristo el poder creerle y padecer por él. La pregunta es: ¿cuál es tu causa? ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? ¿Quién es el que os ha concedido la facultad de creer y padecer por la causa de Cristo? ¿Quién es el que te ha llamado a ti, oh iglesia del Señor? Bendito el Señor. El segundo aspecto que queremos considerar, y ya entrando de lleno ya en el capítulo 2 de Filipenses, es el medio. Dios es quien lo lleva a cabo. Dios es el que nos prepara, nos capacita y nos envía. Recuerden, de Él, el origen, por Él, el medio. Y ya entrando en el capítulo 2, versículo 1, Pablo está desafiando o retando. Y aparece un tono condicional. Y dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, o si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. En otras palabras, Pablo está apelando a aquellas características propias que distinguen a los que creen y padecen por la causa de Cristo. Cuando vemos si alguna consolación en Cristo, ¿verdad? Y luego si algún consuelo de amor, me habla de la palabra en griego parakletos, que es ayuda o aflicción pasada que ha sido consolada o estimulada. O la palabra paraklesis, que habla de intercesión. Cristo como sumo sacerdote, que nos es conforte. Cristo Jesús como sumo sacerdote delante del Padre. Nos habla también la unión, el poder del Espíritu Santo que ha tomado el lugar de morada en nuestras vidas. Una vez nosotros ponemos nuestra fe, le hemos puesto nuestra fe a Cristo Jesús, nos ha sellado como propiedad de Dios. Y por eso es que, como dice Pablo, que ni lo alto ni lo profundo, ¿quién nos separará del amor de Cristo Jesús? Ni lo alto, ni la muerte, ni la vida, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. ¿Verdad? El afecto entrañable, la comunión en el Espíritu, que tiene que ver con la coinonía o una asociación, una relación cercana en el Espíritu. Y nosotros hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo el Espíritu Santo fluye sobre cada uno de nosotros, y la unión, el común denominador es que la sangre de Cristo ha sido derramada sobre ti y sobre mí, y el Espíritu Santo ha puesto su morada en ti y en mí. Y entonces ahí es donde está la unidad en el Espíritu que Dios ha creado en su cuerpo. Eso es lo que nos une. Y por eso es que el amor de Cristo Jesús es lo que tiene que fluir en su iglesia. Yo les quiero decir una cosa: de que llegamos aquí nosotros nos hemos sentido tan bienvenidos y tan acogidos por todos ustedes. Y es el amor de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Que tiene que ver con el amor, el afecto entrañable, amor profundo, intimidad. Primera de Juan 4 habla que Dios es amor.
Primera de Juan 3:16, que Dios mostró su amor, que dio a su Hijo por nosotros. Si alguna misericordia que tiene que ver con compasión, el favor inmerecido de Dios, el acto de piedad de Dios de retirar el castigo que tú y yo nos merecíamos por causa de nuestro pecado, Dios lo retiró en misericordia. Y a cambio de eso, Dios nos otorgó la gracia de Dios, el favor inmerecido de extenderse hacia cada uno de nosotros y llamarte a ti y llamarme a mí y recogernos delante de Él en Cristo Jesús. Esos son atributos de Dios. Y Pablo está apelando a esos atributos transferibles de Dios, que solamente son efectivos en nuestras vidas cuando le creemos. Si es verdaderamente cierto, eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 2, si verdaderamente estos atributos son manifiestos en su vida, entonces te llama a completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es un llamado a la unidad del cuerpo de Cristo. Pero sí, fíjense que en términos de creer y padecer por la causa de Cristo, Pablo no se está posicionando como superior a la iglesia. Pablo no se está posicionando por encima de la grey del Señor. Pablo se está posicionando como partícipe con la iglesia del creer y de la facultad de creer y la facultad de padecer por Cristo. Lo vemos en el versículo 31, capítulo 1, versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. O sea, nos identifica el padecer, los padecimientos. Pablo se está haciendo vulnerable. Y aquí otra vez en el versículo 2 del capítulo 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Pablo no se estaba dirigiendo a una iglesia muy diferente a nosotros. Pablo se está dirigiendo a una iglesia caída por el pecado y redimida por la sangre de Cristo Jesús. Pero aún esos resabios de la condición caída se manifiestan. Y yo no sé ustedes, pero por lo menos yo les puedo decir donde nosotros estamos o de donde hemos venido, y aún yo siguiendo el ejemplo número 1, esos resabios de mi condición caída a veces se manifiestan. Y Pablo lo dice, por ejemplo, fíjense, nuestra tendencia, cómo se manifiesta, y Pablo lo menciona aquí en el versículo 3, versículo 4 y versículo 15. Habla de contenciosos, habla de ser vanagloriosos, habla de ser egoístas, habla de murmuraciones. ¿Qué es el contencioso? Nosotros nos gusta andar en pleitos y conflictos. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con personas conflictivas en sus vidas? No me levante las manos, por favor. No, ¿verdad? Pero nos encontramos de cuando en cuando con personas bien conflictivas. O vanagloriosos, orgullosos, jactanciosos. O egoístas que buscan sus propios intereses y se olvidan de los demás. O murmuraciones, el chisme. O la queja de otra persona a la espalda de otro. Esa es la tendencia. Estamos aquí resumiendo, ¿verdad? Pero Pablo les está exhortando. Pablo está identificando la tendencia natural. Y yo, francamente, yo me puedo imaginar que en la iglesia en Filipos eso se estaba manifestando, no muy diferente a nuestros días en la iglesia hoy día. Y Pablo lo está señalando, pero no lo señala solamente por señalarlo, también da una exhortación. Y en una exhortación, si vemos en el versículo 3, dice, contenciosos, en lugar de ser contenciosos, seamos humildes. En lugar de ser vanagloriosos, estimemos a los demás como a superiores. Seamos humildes. En otras palabras, piensa de ti mismo con cordura, en Romanos 12:3. Si somos egoístas, no seamos egoístas o tras nuestros propios intereses, sino que practiquemos la generosidad, practiquemos el interesarnos por los demás. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 4. Queremos ofrecerte los 2 álbumes musicales producidos por el Pastor Pepe, Adoramos Te, que es un álbum instrumental con himnos, en el que Pastor Pepe interpreta el violín solo. Es una joya musical que no querrás perderte. También está el álbum titulado,
Soberano Rey, en el que el pastor Pepe y su esposa Iva interpretan cánticos originales de adoración. Ambas producciones las puedes ordenar para descargar. En la descripción de este episodio, encontrarás los enlaces para ordenarlos. De esta forma estás ayudando a que Pastor Pepe en la Red llegue a más personas con el mensaje, en español, de esperanza y verdad por medio de Jesucristo. Hola a mi querida comunidad y red de seguidores de Pastor Pepe en la Red. Gracias por seguirnos y por esta gran audiencia que se está uniendo a la gran familia de Pastor Pepe en la Red. Mándeme un comentario, suscríbete a ese canal si no lo han hecho todavía y compártelo con sus amigos. Apriete la campanita, les esperamos. Este programa fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Esto fue el programa de Pastor Pepe desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la Red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV.